Hola, mi nombre es Agustín Fabro. En esta ocasión voy a estar entrevistando a algunas personas. Voy a hacerles preguntas en su opinión personal, qué opinan acerca del primer gobierno de Carlos Saúl Menem. En esta ocasión me encuentro con mi tía Silvia, que es la invitada especial del día. Buenas tardes para todos. Así que nada, bueno, como escuchaste, tía, te quiero preguntar qué opinas acerca del primer gobierno de Menem. Fue realmente para todos los argentinos, vivimos una experiencia asombrosa. Veníamos de muchos años difíciles para Argentina, como argentinos, el primer gobierno democrático con Alfonsín, la asunción anticipada de Carlos Saúl, Menem, y fue una apertura al mundo que no estábamos acostumbrados. Se abrió los mercados y tuvimos acceso a un montón de productos que nunca los teníamos. Desde ir a comprar a un supermercado, ir a una ferretería, ir a una tienda de ropa o de calzado o en la actividad productiva en la cual uno estuviera, por ejemplo en mi caso en la actividad agropecuaria, vos encontrabas productos que antes no los habías tenido nunca y te asombrabas. Claro. Y bueno, esa es su opinión y es lo que vivió en lo personal también, como dijo, ella es agropecuaria, es ingeniera agrónoma, así que ahora quiero que del 1 al 10 le des un puntaje que te pareció su gestión, el primer gobierno al menos. Bien, eh, viendo después de tantos años de historia y las consecuencias que nos produjo esa asombrosa fascinación que teníamos por todo lo importado, por todo lo lindo, por todas las aperturas que hubo en ese momento yo te tendría que haber puesto un 8 porque fue linda, fue una experiencia linda. Ahora, en ese transitar, nosotros íbamos perdiendo trabajadores su trabajo, eh, pymes que se iban cerrando porque el importado competía con la industria nacional y Claro, la pulverizó. totalmente. Bueno, perfecto, esa es la opinión del día, espero que les haya gustado y bueno. Like para parte 2. ¿Continuará? Bueno, mi nombre es Agustín Fabro, esta es la segunda entrevista, estoy con el invitado especial Norberto Pérez. Norberto. Sí, sí, como no, Norberto Pérez me llamo. Sí, y ahora le voy a hacer la pregunta que le hice a mi tía en la entrevista anterior. Usted, Norberto, ¿qué opina en lo personal del primer gobierno de Menem? Bueno, el primer gobierno fue mejor que el segundo. Mm. Yo no es santo de mi devoción, Menem, pero dentro de todo no fue un tan mal gobierno. Hizo cosas que no me gustaron, lo del ferrocarril no me gustó, y otras cosas que tal vez en el momento no me acuerde, pero dentro de todo no fue tan malo. Claro, tampoco fue su favorito, pero tampoco fue No, el no, peor. no, no. Y si le tendría que poner un puntaje del 1 al 10, ¿qué puntaje le daría y por qué? Y yo le pondría 7 u 8. 7 u 8, está bien. A él se le culparon cosas, por ejemplo, la pista de Anillaco. Mm. Eh, la pista está bien, no la tendría que haber hecho, pero ¿cuánto salió esa pista? Claro, Al lado de otras cosas que estamos viendo hoy en día, no es nada de eso. claro. Bueno, Bueno, yo voy a hablar sobre la política económica durante el primer gobierno de Menem, eh, teniendo en cuenta también un poco las opiniones de las entrevistas que hizo Agustín, a su tía Silvia y a Norberto, eh, y tanto como un poco más de vista teórico. Eh, Menem, su primera presidencia la asume en un contexto de hiperinflación, la cual explota en 1989 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que había dejado un poco de lado lo que es
la política económica para mantener la unidad política y la democracia, ya que era el primer gobierno desde la vuelta de esta, y bueno, tuvo que dejar un poco en segundo plano lo económico. Cuando asume Menem, dispone una... El primero proviene del Partido Justicialista. Esto hace que, bueno, cuente con el apoyo de las masas y de los grupos sociales, lo que hace posible que él a la hora de tomar ciertas medidas económicas tenga cierto apoyo. El primero dispone a Miguel Ángel Roy como ministro de Economía, quien va a impulsar el Plan BB, que es fin a los intereses de los organismos crediticios y financieros internacionales y del establishment económico local. Este plan se ve acompañado de medidas de tipo liberal, de libre mercado, como hacer autónomo el Banco Central, dejar flotar el valor del dólar, crear una nueva moneda, refinanciar la deuda interna, favorecer las exportaciones, incluso algunas privatizaciones se dan en esta, en este periodo del Ministerio de Economía. Son las privatizaciones de Encotel, de Ferrocarriles Argentinos y yacimientos carboníferos fiscales. Este plan fue impulsado, como ya dije, por Miguel Ángel Roy y por Néstor Rapanelli después, luego de la muerte de Miguel Ángel Roy. Y su objetivo, que era parar la inflación, no fue logrado, digamos. Entonces esto, sumado a que toma deuda del Fondo Monetario Internacional, hace que sea descartado y se disponga el plan de ministro de Economía, Antonio Herman González, que impulsaría el plan Monex, que consistía bueno, en canjear todos los plazos fijos que excedieran el millón de australes por bonos, que serían los bonos Bonex, que vencerían a finales de 1999. Además, este plan y este ministro impulsarían la suspensión de las contrataciones y licitaciones públicas, la eliminación de los reembolsos a exportaciones, la suspensión de beneficios a los regímenes de promoción industrial, y se achicó el aparato administrativo del Estado. Esto tuvo un efecto de superávit comercial en la balanza, digamos, o sea, se dieron muchas más exportaciones, un 34% incluso más que en el año anterior, y una baja de las importaciones. Lo que ocurrió con este ministro de Economía es que una serie de denuncias sobre la corrupción y que este plan, si bien en cierto punto lo logró hacer, pero no lo mantuvo, no pudo parar la inflación. Entonces es así como en 1991 se llegaría a la decisión de poner como ministro de Economía a Domingo Cavallo, que digamos, adoptaría el plan de convertibilidad, que consistía, bueno, básicamente en que el precio del nuevo peso impuesto, la nueva moneda, sería equivalente a $1. Esto hizo que se frenara la emisión monetaria y en que caso de que se emitiera hubiera que tener respaldo en reservas en el Banco Central, y que, bueno, se empezó a abrir la economía, digamos, se achicó el gasto. Esto trajo inversiones extranjeras y, bueno, un poco lo que decía Silvia se dio en este momento, en el mejor periodo de la convertibilidad, que es esto que decía, bueno, vienen productos de afuera, cosas que uno nunca vio, una apertura de la economía muy grande, también acompañado, como no, por
las privatizaciones, es el periodo de privatizaciones más extenso de Argentina. Eh, Esto hizo que mejoraran los servicios públicos, aunque también con eso aumentó el desempleo, porque digamos, las empresas públicas mantenían a mucha gente eh, con un salario que quizá no estaba activa. Entonces, bueno, cuando se privatizó se tuvo que cortar parte del personal y bueno, este rumbo que tomó Cavallo con la apertura, que terminó con el crecimiento a 8% del país en esos años, bueno, fue lo que llevó en gran parte a la reelección del presidente Menem en 1995. Bueno, ahí terminaría un poco el paneo sobre la política económica del gobierno de Menem. Bueno, cuando hablamos de política exterior o relaciones internacionales durante el primer gobierno de Menem, tenemos que, primero que todo, aclarar el contexto internacional en el que estábamos viviendo. El principal condicionante externo durante la asunción de Carlos Saúl Menem era la caída del muro de Berlín. También había otro gran condicionante externo que era el fin del liberalismo o eh, que consigo también trajo el nacimiento de un nuevo orden, un nuevo régimen, que era en este entonces el régimen liberal. ¿Qué buscaba el régimen liberal? Se estarán preguntando. Bueno, el régimen liberal, primero que todo, estaba impulsado por los Estados Unidos y buscaba dejar de lado todo tipo de ideas comunistas, socialistas, en cuanto a lo económico, a lo cultural, a lo comercial, etcétera. Y este también régimen liberal buscaba emplear estas mismas ideas comenzadas en Estados Unidos en toda la región de Latinoamérica, en países como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, etcétera. Europa, por su lado, también se empezaba a consolidar de manera conjunta gracias al Tratado de Maastricht. Argentina también participa de la creación del Mercosur, que es el Mercado Común del Sur, y en sus inicios el Mercosur tenía dos grandes posturas, una liderada por Argentina y otra liderada por Brasil. La postura argentina decía que el Mercosur debía tener un enfoque más económico y comercial, asuntos más comerciales y económicos, mientras que el Brasil prefería o buscaba darle un enfoque más político, más serio a lo que era el Mercosur. Cuando hablamos de política exterior en la primera presidencia de Menem, tenemos también que hablar de algunos principios que respetaba el, el gabinete de Menem para poder tomar las decisiones que se tomaban en cuanto a relaciones internacionales. Algunos de estos principios eran, por ejemplo, tener una buena imagen de nuestro país en el exterior para así poder atraer inversores y generar divisas. Otro gran principio es regular estrictamente los costos, no enfrentar los intereses de las grandes potencias como Estados Unidos o China y establecer un alineamiento con los Estados Unidos de América. Este último traería bastantes problemas dentro del gabinete de Carlos Saúl Menem. Se estarán preguntando por qué. Bueno, esto pasó porque eh, había dos grandes bandos dentro del gabinete de Menem. El lado más de izquierda, del peronismo de izquierda, más progresista, y el lado más liberal, más pro Estados Unidos, liderado por Domingo Cavallo, que Domingo Cavallo era el ministro de Relaciones Internacionales en ese momento de Carlos Saúl Menem, que luego sería sucedido por Diego Di Tella. Otra, por ejemplo, otra gran política fue el caso de tema de Malvinas. Bueno, como todos sabemos, en el año 1982 Argentina entró en guerra con Reino Unido. Anterior a eso, había relaciones no solamente comerciales entre el Reino Unido y Argentina, cosa que con la guerra estas relaciones se cortaron y terminaron. Bueno, durante el primer gobierno de Menem estas relaciones volvieron a flote, volvieron a florecer, por así decirlo. Y esto se consolidaría
por ejemplo, en el 1998 con la visita de Carlos Saúl Menem al Reino Unido con una delegación muy importante. Otra gran política también relacionada con Malvinas, pero que no resultó efectiva y fue liderada por Diego Di Tella, fue tratar de empezar un proceso de seducción hacia los malvinenses, hacia las personas que vivían en las Islas Malvinas. Con esto me refiero a aquellos habitantes se les brindaba material cultural argentino para que pudieran de cierto modo argentinizarse, por así decirlo, y que se sientan más argentinos que ingleses. Y todo esto que acabo de decir se podría, por ejemplo, relacionar hablando, por ejemplo, de los dos bandos que había dentro del gobierno. La entrevistada, que era la tía de Agustín Fabro, nombró que había gente que sí le parecía un buen gobierno y que eran buenas las ideas que tenían, mientras que a otros no les servían las ideas liberales y empezaban a perder su trabajo por las cosas importadas y la industria nacional caía. Entonces, esa es como la relación que puedo encontrar mediante esto, hablando en cuanto a relaciones internacionales, mediante los productos importados y a lo que dijo la tía de mi compañero Agustín. Pero bueno, a continuación hablarán de distintos temas mis otros compañeros. Parte Fine. Bueno, cuando hablamos sobre el impacto social del primer gobierno de Menem, tenemos que abarcar sobre el hecho de la gran grieta o la gran incógnita que generó en la sociedad, de si fue un gobierno el cual nos llevó nos llevó a un pico nunca antes visto, pero a un costo el cual nosotros no podíamos pagar, o fue un gobierno que estuvo a la altura, pero lo que no estuvo a la altura fue su sucesión. Alrededor del año 1989, apenas comenzado el primer mandato de Menem, uno de sus primeros decretos fue la indulta de alrededor de 220 militares y 70 civiles, lo que generó grandes movilizaciones comandadas por el Comité de Derechos Humanos y alrededor de todo el país, a la vez que también hubo una gran incógnita en las cámaras, debido a que varios decretos o condenas que no se cumplieron en su momento se estimularon de inconstitucionales con el paso del tiempo, a la vez que su gobierno se caracterizó por la flexibilidad laboral, trayendo consigo a la sociedad un mayor sentimiento de responsabilidad sobre su futuro. Consigo también una mayor tasa de desempleo, la cual se vio estancada en su primer gobierno. Pero esto se vio a consecuencia del sacrificio del empleo protegido, esparciéndose más el trabajo bajo salarios insuficientes o condiciones deplorables. Abriendo un poco más el debate que hablábamos al principio del video. A partir de 1992 se empezó a gestar la reforma educativa y la reducción de gastos públicos, la cual se llevó a cabo oficialmente en 1993, todo bajo el primer gobierno de Menem, generando un gran malestar en la sociedad argentina y sobre todo en la parte de los docentes, las cuales se terminaron por manifestar unos años después en la Gran Carpa Blanca, la cual fue una de las manifestaciones más grandes de la historia de la Argentina, estimulada o ubicada afuera de la Plaza del Congreso. Como último, queremos mencionar que bajo el primer gobierno de Menem, alrededor del año 1994, se generó el Centro Nacional de Música, el cual fue un organismo del Ministerio de Cultura, donde fue un centro de reuniones o de ensayos de la INAMU o de las diferentes órganos dependientes de música, promoviendo la cultura en la sociedad, donde anteriormente era la Biblioteca Nacional. Mirando las estrellas me acordé de ti y me pregunté si habrá alguien para mí, quizás en otra